El antiguo Egipto es poseedor de una extensa información, desde sus creencias, su agricultura, sus pirámides, entre otras de sus características magníficas, que las hicieron ser recordada a esta civilización para la historia. En este video mostraré un poco sobre cómo era su cultura. La civilización egipcia nació a las orillas del río Nilo, en el norte del continente africano. Surgió alrededor del año 4000 a.C., luego del nacimiento de la escritura. El desarrollo de las ciencias, el arte, la religión y el comercio dieron lugar a una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. Ubicación geográfica y clima. El antiguo Egipto se ubicó al noroeste del continente africano. Limitando al este con el Mar Rojo y al norte con el Mar Mediterráneo. Además, estaba rodeada por extensos desiertos de arena. Actualmente son Sudán, Israel y Libia. Egipto es un gran valle y este valle se hace muy grande en la zona donde el río Nilo tiene su desembocadura, donde se forma un delta de grandes dimensiones. Los egipcios llamaban a esta tierra Kemet, que significaba tierra negra y fértil. De esa forma diferenciaban a estas tierras del desierto que los rodeaba. Forma de gobierno. Los egipcios tenían una forma de gobierno que estaba bajo el mando de los faraones. Estos faraones eran figuras humanas designadas por los mismos dioses. Los tronos eran hereditarios y perduraban durante toda la vida del faraón. A su vez, el poder era respaldado por la religión. Religión. Los egipcios tenían un tipo de religión politeísta. Esto significaba que ellos creían en la figura de varios dioses, adoraban a las fuerzas de la naturaleza y las consideraban distintos dioses que a su vez tenían diferentes rangos de importancia. Así, se encontraba el dios del sol que recibía los nombres de Ra, Amón, Amon-Ra y Atón. Otro dios de alto rango era Osiris, que era el dios de los muertos. Concepción de la muerte. En la civilización egipcia creían que al morir el alma se desprendía del cuerpo. De ese modo el alma podía viajar hasta la mansión de Osiris. Sin embargo, el recorrido desde que el alma dejaba el cuerpo hasta que llegaba a dicha mansión no era sencillo ni rápido. Por esta razón, en las tumbas los egipcios dejaban el libro de los muertos, que ayudaba a estas almas a sortear diferentes peligros a fin de poder llegar a dicha mansión. El alma era presentada ante un tribunal, que era precedido por Osiris. Así, el alma era pesada en una gran balanza donde era evaluada entre buenas o malas acciones. Si el dictamen era positivo, el alma podía retornar con su cuerpo para vivir por toda la eternidad. Pero esto era posible solo si el cuerpo era presentado en excelentes condiciones. De allí surge la idea de la momificación. Tipos de construcciones. Las pirámides son las construcciones más majestuosas que ha llevado a cabo esta civilización. Estas presentes medidas exactas, llenas de pasillos y recámaras. Ellos se esmeraban en la realización de las construcciones precisas de las pirámides, pues estas eran un pasaje hacia el más allá. Fueron construidas con gigantescos bloques de piedra que aún en la actualidad intrigan al mundo entero sobre el modo de transportar dichas rocas. Por último, cabe destacar que dentro de estas construcciones expresaban sus deseos hacia sus muertos, decorando con figuras artísticas, grabando dibujos e inscripciones, campo en el cual también se destacaron descubrimientos. Calendario egipcio. Dado a que tenían conocimientos avanzados en astronomía, ellos crearon un calendario bastante preciso. Este calendario constaba de 365 días al año, con 12 meses y 30 días cada mes. Luego, al finalizar, el año tenía 5 días sobrantes. Escritura. Si bien es cierto, el concepto de escritura lo toman de los sumerios. Los egipcios crearon su propia escritura utilizando jeroglíficos. Este tipo de escritura era pictográfica.
es decir, que estaban basadas en dibujos. Gracias a la escritura se conocen costumbres, creencias, historias, etc. Gracias a estos jeroglíficos tenemos mucha información sobre los egipcios, que en un caso contrario se hubieran perdido. Estos son dos de los descubrimientos más importantes de los egipcios. Medicina. Las creencias religiosas sobre la muerte y la resurrección llevaron a la civilización egipcia a avanzar notablemente en conceptos medicinales y de química. De este modo llegaron a descubrir hasta 28 tipos de lesiones y tenían conocimientos avanzados sobre la anatomía humana. Agricultura. En cuanto a la economía de los egipcios, tras años de observación de la subida y bajada del río Nilo, descubrieron que podían aprovechar el limo fertilizador que dejaba dicho río a su paso. Esto les sirvió para prosperar en el campo. Posteriormente lograron encauzar en este río a fin de expandir sus cultivos. Matemáticas. Esta ha sido una de las ciencias que más logró evolucionar la civilización egipcia. Esto se debió a las inundaciones del río Nilo y su posterior descenso de las aguas. Demandaron por parte de los egipcios a investigar y profundizar en el campo de la geometría. Música. Para ellos, la música era considerada una ciencia, y como tal había que estudiarla. No era solo el conjunto de las notas que llevaban a la creación de una melodía. La música para los egipcios representaba el pensamiento cultural y ocupaba un lugar trascendental en su cultura. Esto se sabe dado a que el jeroglífico que representaba este arte era el mismo con el que se representaba la palabra bienestar. Estos fueron algunos datos de la cultura de la civilización egipcia. Sin lugar a dudas, Egipto es una gran civilización que vale la pena ser estudiada en profundidad.